Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase del curso de geometría. Hoy, hoy vamos a desarrollar un capítulo más del curso de geometría, pero antes recuerden que estamos haciendo la invitación a los alumnos de primero y segundo grado de colegios públicos que hayan ocupado uno de los 3 primeros puestos en el año pasado, 2020, y que cuenten con su diploma en físico para que puedan participar de las clases vía Zoom en vivo a través de estas plataformas de Academia Unarusi. Recuerden que estos alumnos tienen que enviarnos la foto de su diploma donde aparezca su nombre y apellido completo a este número de WhatsApp para que pueda recibir el link mediante el cual se unirá a nuestras clases en vivo. Pásenle la voz a sus compañeros, familiares, porque necesitamos llegar a más personas con este conocimiento de forma gratuita. Hoy vamos a trabajar con la semana número 20 del curso de geometría del ciclo anual virtual ADUNI 2020. El tema a trabajar es semejanza de triángulos. Vamos a diferenciar dos figuras semejantes de las que son congruentes. En cuanto a triángulos, diremos que son semejantes cuando cumplen, al menos hay 3 tipos de semejanza, ¿no? El primer tipo es aquel en el que dos triángulos tienen un par de ángulos iguales. Por ejemplo, estos dos tienen los ángulos alfa y alfa. Por lo tanto, diremos que estos triángulos son semejantes. Semejante no significa idéntico, sino que hay una relación entre sus medidas. Uno es más grande y el otro es más pequeño. Pero en ambos casos tienen la misma forma, o sea, no vamos a encontrar semejanza entre un cuadrado y un triángulo, porque son figuras geométricas diferentes, o entre un pentágono y un círculo, por lo mismo, de que son figuras geométricas diferentes. No lo confundan con congruente, porque esto significa que tienen la misma medida, la misma forma, los mismos ángulos interiores, los mismos ángulos exteriores, son idénticos, ¿ya? Los semejantes no son idénticos. Hay una relación entre sus medidas, pero no son idénticos. Uno es más grande, el otro es más pequeño. En los congruentes no. Los dos son del mismo tamaño, con las mismas medidas de lados y de ángulos interiores. Recuerden, el primer requisito para que sea semejante o congruente es que tengan la misma forma. Ya hemos visto el primer caso de semejanza, que es aquel en el que se tienen dos ángulos iguales. Por defecto, si yo tengo dos ángulos iguales, el tercer ángulo va a tener que ser el mismo valor para ambos triángulos. Así que de ahí sale el segundo caso, en el que te da el ejercicio 3 ángulos iguales y puedes aplicar semejanza, que se representa por este símbolo. El tercer caso es que tengas dos lados proporcionales. Por ejemplo, este lado de medida A y este otro lado de medida B, entre ellos forman un ángulo de medida θ. Si observamos el triángulo número 2, tenemos el ángulo θ formado entre dos lados que son proporcionales a las medidas del lado del primer triángulo. Veamos con valores numéricos para poderlo entender. Suponiendo que en este triángulo, este lado mide 20 y este lado mide 15. El ángulo es 30, ¿no? O te pueden dar θ también, ¿no? Y te dan otro triángulo, o encuentras en la resolución del problema un triángulo cuya medida es 4 y 3, y el ángulo entre ellos es 30 grados. ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿Qué ha pasado aquí? Que el 20 se ha dividido entre 5 para darme 4. Que el 15 se ha dividido entre 5 para darme 3. Es decir, estos lados de mi segundo triángulo son
sus medidas, tienen medidas proporcionales a los lados del triángulo más grande. Cuando sucede eso, y además de eso, sucede que el ángulo entre dichos lados proporcionales son iguales, esos ángulos, entonces decimos que las figuras son semejantes. Este vendría a ser el tercer caso. No es nada difícil. Este es el tercer caso, en el que tenemos lados proporcionales para ambos triángulos, entre los cuales, entre ambos lados, se forman ángulos de igual medida. ¿Ya? En ese caso decimos que son proporcionales también. Acá también era proporcionales. Y es el tercer caso, ¿no? El tercer caso es lado proporcional, ángulo, lado proporcional. A diferencia de los casos de congruencia, que son los típicos lado, 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 porque recuerden que los congruentes significa que tienen la misma forma, pero también que tienen la misma medida de ángulos interiores y la misma medida de ángulos exteriores. Ya, así establecemos las diferencias. No se imaginan que esto lo voy grabando como 4 veces porque estaba fallando la transmisión. Entonces, esta es la cuarta, chicos. Con paciencia nomás. Bien, veamos el ejercicio número 1. En una biblioteca de la Academia Duni hay una escalera para facilitar el acceso a los libros superiores de un librero. Calcule la altura de dicha escalera. Bien, aquí yo tengo un triángulo, miren. Se sobreentiende que esta pata de la escalera tiene que ser perpendicular al piso, ¿no? Y los peldaños de la escalera también tienen que ser perpendiculares, ¿no? Al fierro o palo, madera de la escalera. Tiene que ser perpendicular. Entonces yo lo voy a extraer acá. Ahí está. Muy bien. Aquí es perpendicular y aquí es perpendicular. ¿Qué más? Voy a colocarle vértices para ubicarlo. A, B, C, D y E. Esto es A, B, D, E y acá arriba está C. Como medidas, esto es 81, esta parte es 30, ahí nos lo dice con una flechita, esto es 80. A nosotros nos están pidiendo calcular esta longitud, la altura. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Sí? Eso es lo que nos piden. Muy bien. Entonces vamos a ponerle un valor X. ¿Sí? Vamos a ponerle X. Bien. Como a esta línea se le están trazando dos perpendiculares, estas perpendiculares terminan siendo paralelas. Por lo tanto, aquí tenemos dos líneas paralelas trazadas por cortadas por una secante, en la que se forman los llamados ángulos correspondientes, en los cuales se cumple que deben de tener la misma medida. ¿Y dónde están esos ángulos? Aquí. Este ángulo es correspondiente con el de acá, porque ED es paralelo a AB, cortadas por la secante CA. Este ángulo superior, llamémosle beta, es común para el triángulo pequeño como para el triángulo grande. Además de los tres casos de congruencia, ya tenemos este, ángulo, ángulo, ángulo. Por supuesto, mira. Fíjate, ángulo, ángulo, ángulo. Alfa 90 tita. Lo mismo, ángulo, ángulo, ángulo. Alfa 90 beta. Son congruentes. Bien. Por si te quedó la duda, voy a sacarlo a los dos triángulos, voy a desglosar, ¿no? Voy a sacar un triángulo pequeñito. A ver. Ahí está el triángulo pequeñito. Muy bien. Esto es 90. Y sacaremos el triángulo grande.
Creo que el pequeño lo hice demasiado pequeño. Entonces voy a hacerlo más chico este también. Ahí está. Ya. Vamos a colocarle sus vértices, ¿ok? Pero además vamos a colocarle sus medidas. Esto es 30, esto es 81 y esto es 80. Y nos están pidiendo X, que es la medida de C hasta B. Le completamos la medida de sus ángulos. Esto es alfa y esto es beta. Ya habíamos visto que son semejantes. ¿Por qué caso? Por el caso ángulo, ángulo, ángulo. ¿Sí? En realidad con dos ángulos, los dos rojos, ¿no? Y ya por defecto salió el tercero, que es el 90. O al revés, ¿no? Alfa con 90 y salió beta. Lo que ahora debemos de hacer es ubicar los valores numéricos. Por ejemplo, 81, y frente a él se encuentra el ángulo alfa. Entonces, debo relacionar la medida que está frente a alfa. La voy a relacionar mediante una división con la medida del que se encuentra frente al otro valor numérico, que es 30. Y ahí tenemos beta, entonces lo relacionamos con beta. Bien, aquí voy a colocar los valores para el primer triángulo y acá voy a colocar los valores para el segundo triángulo. Observemos. Frente a alfa, en mi primer triángulo tenemos 81. Y en el segundo triángulo tenemos el valor X. Frente a beta, en mi primer triángulo, tenemos 30. Y en el segundo triángulo, 80. Despejamos, pero antes podemos eliminar un 0. Y dividimos 8 entre 3 es a 2. Y me queda 27. Y el 8 pasa a multiplicar. 56, 16 más 5, 21. Pero las respuestas están en metros. Ojo que estos son centímetros. ¿Sí? 216 centímetros. Las respuestas están en metros. Listo. Se muestra un panel solar visto de costado, el cual se desea colocar de manera inclinada, por eso que está inclinado. Para ello se apuntalan dos trozos de madera colocados a la mitad y en la parte superior. Ojo, a la mitad y en la parte superior. Esta es madera colocada en la parte superior, así que este tendría que ser el que está en la mitad. Así que este lado mide lo mismo que este segmento de acá, porque M es el punto medio del segmento AB. Aquí está A, por aquí está B, esto es C y esto es D. Completamos con las medidas. Ahora, yo me doy cuenta que BC es paralelo a AD. Como sucede eso, que son paralelas, entonces yo puedo hablar de que la figura es un trapecio, porque hay un par de lados paralelos. Y todo trapecio tiene mediana, que resulta de unir los puntos medios de los lados no paralelos. Entonces, MN es mediana y la mediana es paralela a las dos bases. Así que se supone que aquí es 90 grados porque la pared llega formando 90 grados con el piso. Entonces, este ángulo ha sido 90 grados y como MN es la mediana, es paralela a la base AD, también tiene que formar ambos 90 grados. La base, se supone que acá arriba también es 90 grados, ¿no? Porque la idea es mantenerlo estático al panel solar. ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo calcular el valor de la mediana.
la mediana tiene una longitud equivalente a la semisuma de las bases mayor y menor. Semisuma quiere decir entre 2. Sumemos la base menor con la base mayor entre 2, con lo cual obtenemos 90 centímetros. Ese 90 lo colocamos aquí. Voy a completar ángulos. Esto es alfa. Si esto le coloco beta, como todo es 90 y alfa con beta suman 90, esto tendría que ser alfa. Y este tendría que ser beta porque ya tengo un 90, tengo alfa, me faltaría beta. Yo veo ahí semejanza, si es que no hay congruencia, ¿no? Porque congruencia ya es más que semejanza. Puede, pero mínimo semejanza hay, ¿sí o no? Mínimo. Entonces voy a sacar esos triángulos para que los identifiquen. Miren, vamos a ver. Y voy a completar los ángulos en ambos triángulos. Además, sus medidas. Yo ya sé que MN mide 90. ¿Qué nos piden calcular? Calcule la longitud del trozo de madera inclinado. Recuerden que las maderas eran el BC y esta otra. El inclinado es esta última. O sea, esto. Esta longitud me están pidiendo calcular MD, que se repite en ambos triángulos. Ya veo que no sé si hay congruencia, pero por lo menos semejanza sí, porque hay 3 ángulos iguales. El siguiente paso es ubicar los valores. Por ejemplo, tengo 90 y ¿qué ángulo se le está oponiendo a él? Es beta. Entonces voy a relacionar la medida que está frente a beta con la medida que está frente a 90, que vendría a ser el valor X, ¿no? Siempre hay que hacerlo así, coger un valor o una variable y luego ubicar sus ángulos. ¿Por qué? Porque esos mismos ángulos, para ambos triángulos, nos van a dar una medida. ¿Ya? Empecemos. Por ejemplo, frente a beta, en el primero, no hay nada. No nos convendría. Aquí hay un detalle. AD nos dan que es 160. Me había olvidado colocar ese valor. Sí, esto es alfa 90, esto es alfa, esto es beta, tengo el valor. Chicos, es que aquí hay una equivocación, miren. Beta y beta. Está mal, pues. Este ángulo es alfa. Aquí iba alfa. Entonces, aquí no va beta, sino que acá es alfa. Y esto varía, aquí sería alfa. Ahora sí. Frente a alfa tengo X. Frente a alfa. Recuerden que aquí voy a colocar valores del primer triángulo y acá voy a colocar valores del segundo triángulo. Frente a 90 en el primer triángulo, 160. Bien. Alfa para el segundo triángulo. Frente a él tengo 90. 90 grados para el segundo triángulo. Frente a 90 tengo X. X por X nos queda X cuadrado y acá me queda 160 por 90. Esto me queda, raíz cuadrada de 16 es 4, raíz cuadrada de 9 es 3, 4 por 3 es 12, y como tengo dos ceros, esto es 100, ¿no? Y su raíz cuadrada es 10. 12 por 10 sería 120. 120 centímetros. 3. En el gráfico ABCD es un paralelogramo. M y N son puntos medios de CD y AD respectivamente. Entonces, M es punto medio de CD, mientras que N será el punto medio de AD. Calcule la medida desde M hasta P. ¿Quién es MP? Le vamos a poner un X. Entre la medida de P hasta B. Le ponemos un Y. Muy bien. Yo he sacado acá nuevamente el gráfico para poderlo resolver. Entonces, a esto se le ha puesto un valor X y a esto le hemos puesto un valor Y. Lo que ahora voy a hacer es, como esto es un paralelogramo, recuerden que lados paralelos tienen la misma medida. ¿Sí? Y en los paralelogramos podemos aplicar la propiedad Z.
este ángulo, si yo le coloco un valor alfa, tendrá la misma medida aquí, puesto que son ángulos opuestos por el vértice. Y no te olvides que estos laditos son iguales. Entonces, ya, además, como ya habíamos visto, aquí podemos aplicar la propiedad Z. ¿Qué nos dice la propiedad Z? Que los ángulos alternos tienen la misma medida. Así que si a este ángulo le colocamos un valor θ, a este otro ángulo por Z, ¿por qué? Porque es un paralelogramo y estos dos lados son paralelos. También le colocaríamos un valor θ. Bueno, aquí yo ya tengo un caso de congruencia. Claro, aquí hay congruencia de triángulos. Me refiero a este triángulo con todo este, porque tenemos el caso ángulo, lado, ángulo. ¿Cierto? Ángulo θ, resorte, lado y ángulo alfa. Así que esos triángulos son congruentes. Una vez que determiné que son congruentes, quiere decir que son idénticos, que van a tener las mismas medidas. Suponiendo que esta medida desde M hasta D mide A, y como M era punto medio, CM también es A. Y como estos triángulos son congruentes, si a alfa se le pone 2A al otro alfa, como son congruentes, también se le tiene que poner 2 veces A. Muy bien. Muy bien, hasta ahí vamos muy bien. Ahora, aquí está el vértice A, está tapadito, pero como esto era un paralelogramo, los lados opuestos tienen que tener la misma medida. El paralelogramo era este, pues. Entonces, esto mide 2 veces A. ¿Qué más? Bien, ya. Hay una propiedad, muchachos, que nos dice lo siguiente. Si yo tengo dos líneas paralelas, mira, dos líneas paralelas, ¿ya? Lo voy a hacer más arriba. Aquí, si yo tengo dos líneas paralelas, ¿ya? Y a esas líneas paralelas yo le voy a trazar dos líneas secantes, digamos estas, así. Observa. Si esta medida mide A, equivale a A, y esta otra medida equivale a B, y esta primera línea ha quedado dividida en segmentos de medidas X, Y, y la otra ha quedado dividida en segmentos de medidas P y Q. Como las dos líneas son paralelas, la línea 1 con la línea 2 son paralelas, se cumple la siguiente propiedad. Escúchame. Anótalo en tu memoria. Se cumple que la medida de la base menor entre la base mayor, A entre B, es igual a la medida de la división, bueno, es igual a la división de las medidas de los segmentos de las líneas secantes. Wow, es un montón de palabreo. En todo caso, X entre Y, P entre Q. Ya, esto es una propiedad que vamos a aplicar. Más que todo el palabreo que te grabes, es que te grabes la fórmula y la forma como es, ¿no? Eso es lo más importante. Si aplicamos eso, puesto que BQ, como ABCD era un paralelogramo, BQ es paralelo a B, a CD y por lo tanto a CM. ¿Sí? Y tenemos además un segmento secante que es BM, que ha quedado dividido en dos partes, ¿no? Entonces, si aplicamos la propiedad, tendríamos, creo, una respuesta directa. El segmento pequeño a, cuando se divide entre el segmento grande, nos va a dar un cociente igual al dividir los segmentos en los que quedó dividida la línea secante. Podemos eliminar A, y aquí tendríamos que X entre Y es igual a 1 entre 4. Así que la respuesta es A. 4.
En el gráfico, ABCD es un cuadrado. Me pide calcular, vamos a ver qué valores son los que me está pidiendo. PC, que le voy a poner un X, ubicamos PC, acá está. Y QC, que le ponemos un Y. Ah, estos dos pedacitos, muy bien. Eso me está pidiendo calcular. Y. Ujú. Cuando tenemos un cuadrado, los ángulos interiores son de 90 grados. Lo que se sugiere es trazar las diagonales, porque la diagonal forma con los lados ángulos de 45 grados. ¿No? Acá arriba también va a ser 45 grados. ¿Qué más? Ya el ejercicio nos decía que todo esto era 45 y lo vemos aquí. Así estaba originalmente, ¿no? Todo eso es 45. Si yo le pongo a este ángulo un valor θ, este otro ángulo va a ser 45 grados menos θ, ¿no? Porque todo era 45. Pero además, como acá tengo 45 y acá es 90, se sobreentiende que la diagonal con el lado forma 45. Y ya voy θ, por lo tanto, este angulito será 45 grados menos θ. 45 grados menos θ. Los lados que a mí me están pidiendo relacionar son PC, que mide X, con QC, que mide Y. Bueno, esos dos lados, ¿a qué triángulos pertenecen? Puedo hacerlo ya, con este triángulo, mira, con PAC, hay un triángulo con el cual voy a tener que trabajar con el valor X, que es el que necesito, y el otro triángulo sería, y lo voy a hacer en azul mejor, CQD, porque con ese triángulo voy a tener que trabajar con Y, que es el valor que necesito. Además, estos dos triángulos, el amarillo y el azul, tienen dos ángulos iguales, ¿sí? 45 y 45 menos θ. Y cuando tienen dos ángulos iguales, aparte de tener la misma forma, son semejantes. Los voy a extraer para que te des cuenta. Tenemos el triángulo amarillo y el triángulo azul de vértices Q, D, C. Además, colocamos los valores que tenemos, que son los lados, ¿sí? Este es QC mide Y, y los ángulos interiores. 45 grados y 45 grados menos θ. Acá tenemos el 45 grados y el 45 grados menos θ. Estos triángulos, como tienen dos ángulos iguales, ya vimos, son semejantes. Una vez que determinamos que son semejantes, debemos de trabajar con los valores numéricos de los lados o variables. En este caso, Y, que es el valor numérico, se le opone al ángulo 45 grados. Entonces, tengo que trabajar forzosamente con 45 grados, al cual, bueno, en realidad no con el ángulo, sino con el lado que se le está oponiendo, ¿no? Porque al final esos dos se van a terminar dividiendo, ¿no? ¿Qué otro ángulo? Bueno, tengo X que está frente al 45 grados, ya. Uy, ¿y ahora qué es lo que me piden? A ver, esto es un cuadrado. Me pide, tengo el frente 45, tengo frente 45, pero ¿con quién lo relaciono? A ver, sería necesario colocarle el valor del lado del cuadrado. Si le ponemos un valor n, la hipotenusa, como es un triángulo de 45 y 45, esto sería n raíz cuadrada de 2. Y ahora sí voy a tener valores, ¿no? Y en esta parte CD valdría n. Estamos trabajando con 45 grados porque es un ángulo frente al cual tenemos un valor, ¿no? En este caso X o Y, como sea. También tenemos
n, y n se le opone a este ángulo que nos falta. Vamos a ponerle un valor a este ángulo, ¿sí? Le vamos a completar. Ese es el primer paso en realidad, completar los ángulos, ¿no? Ya está. Entonces, el otro ángulo a trabajar es beta. Listo. Empezamos analizando. Decimos, voy a trabajar con 45 grados y ver qué valores se le oponen a ambos, en ambos triángulos. En el primero, frente a 45 es X, y en el segundo, frente a 45 es Y. Luego trabajaré con beta para ambos triángulos, ¿sí? Y ver qué valores se les oponen. Frente a beta tengo n raíz de 2, y en el otro, frente a beta, tenemos n. Como nos damos cuenta, las n se pueden terminar eliminando, y además, yo necesito la división de x con y, ¿no? Porque es lo que me están pidiendo. Esta y pasa a dividir, el x se mantiene, el raíz de 2 pasa al otro lado a multiplicar al 1 que nos había quedado. Respuesta, la división es 2. 5. Del gráfico AB mide 3. AD mide 1. Y las líneas BD con EF son paralelas. Como estas dos líneas son paralelas, yo puedo aplicar tales en este triángulo. Claro, puedo aplicar tales porque son dos líneas paralelas, ¿no? Que forman un triángulo, triángulos superpuestos. Bien, me pide calcular DF. Excelente. Chicos, hay una propiedad, miren acá abajo, que nos dice lo siguiente. Si yo tengo este tipo de triángulo en el que un ángulo se está repitiendo dentro de otro triángulo, en el mismo triángulo, ¿sí? Entonces se cumple lo siguiente. Si esta medida es n y esto es m y esto fuese x, la propiedad dice que x elevado al cuadrado es el producto de la longitud total por la proyección, ¿sí? Es igual a esto. Nosotros nos vamos al gráfico y tenemos que este medida es 3, AD es 1 y no sabemos cuánto será AC, ¿no? Vamos a poner un valor Y, ¿no? Porque X ya lo hemos utilizado. Si colocamos Y, por la propiedad, apliquemos la propiedad, sería 3 al cuadrado igual a la proyección por la longitud total, ¿no? La longitud total por la proyección. Entonces, 3 al cuadrado es 9, el 1 pasa a dividir, y 9 es lo que me diría Y. Como Y es 9 y ya tengo 1, me faltaría 8. Por lo tanto, DC mide 8. Bien, yo ya tengo DC. Ahora voy a trazarlo acá, mira, he colocado, esto es AB es 3 y ya sabemos que AC es 9 y tenemos una bisectriz interior, ¿no? Lo he sacado, es este mismo gráfico, ¿no? Ahí está, miren, y la bisectriz. Ya sabemos por el tema de segmentos proporcionales, que es el que hemos estudiado, si no les invito a que vean el video anterior. Ahí está. Estos lados van a ser proporcionales a las medidas, ¿no? De 3 y 9. Por ejemplo, este va a medir 3K y esto medirá 9K. O lo que se aconseja es simplificarlo, ¿no? Sacamos tercia y o dividirlo, ¿no? Dividirlo, en todo caso, por un factor común. A 3 y a 9, pues lo divido entre 3 y lo multiplicamos por K. Entonces, sería K. 9 entre 3 es 3. Lo multiplicamos por K, 3K. ¿Sí? Lo hemos dividido. Acto seguido, como vemos que son líneas paralelas, hemos dicho que podemos aplicar ¿qué teorema? El teorema de Tales. No nos olvidemos. Esto es K, esto es 3K, y todo es 9. Perdón, a ver, ahí me estoy perdiendo. A mí me piden desde D hasta F que mide X. Y ojo que de D a C, mira, de D a C es 8, ¿sí? De D a C es 8. Y eso creo que es lo primero que tengo que hacer. Me pide esta parte, pero todo es 8, ¿sí?
todo es 8, por lo tanto esto es 8 menos x. Y ahora vamos aquí a aplicar el teorema de Tales. ¿Qué nos dice el teorema de Tales? Bueno, que cuando nosotros dividimos los segmentos, bueno, a ver, veamos. Por ejemplo, cuando dividimos 3K entre K, obtendremos el mismo cociente que cuando dividamos 8 menos X entre X. Y por lo tanto, nos quedaría, el X pasa al otro lado a multiplicar, y acá es 8 menos X, 4, ¿no? Porque vas a sumar y 8 entre 4 es 2. Por lo tanto, la respuesta es 2. Un detalle, aquí es X y este es 8 menos X porque DC, mira, DC, acá está, DC es 8. Como desde D hasta C es 8, todo es 8, y esta parte es X porque así lo hemos planteado acá, mira arriba, izquierda superior. Entonces, esto es 8 menos X. Bueno, y esa es la forma como se resolvería. Práctica domiciliaria. Calcule el valor de X. Yo ya observo que hay semejanza entre estos dos triángulos porque los ángulos θ y omega se están repitiendo en ambos triángulos. Entonces, estos triángulos son semejantes. Segundo paso, tengo que completarlos. El primer paso, en realidad, ¿no? Es completar los ángulos. Beta con θ y omega me dan 180. Θ y omega me estaría faltando beta para completar los 180. Ya hemos dicho que son semejantes dichos triángulos. Segundo paso, ubicar valores numéricos de los lados y qué ángulos se les están oponiendo. Por ejemplo, yo veo que el ángulo omega es un ángulo de interés. El valor que se le opone a omega lo voy a tener que dividir para ambos triángulos, ¿no? Vamos a ir un poquito más rápido. ¿Qué otro valor tenemos? 9. 9 se lo pone a θ, entonces tengo que relacionarlo con θ. Empecemos en este primer triángulo. Frente a omega, 4. Entonces colocaremos frente a omega 4. ¿Qué más? Tengo θ, me falta θ, ¿no? Frente a θ, X. Entonces colocamos X. Ahora el segundo triángulo. Primero omega. Frente a omega, X. Omega X. El segundo, θ. Frente a θ, 9. Estamos trabajando solamente con valores del primer triángulo. 9 por 4, 36. Y si sacamos raíz cuadrada, X valdría 6. 2. Rubén tiene una altura de 1.8 metros. Este es Rubén. Y aquí lo he representado. Él mide 1.8 metros. Y proyecta una sombra de 4 metros. Si el sol está acá, esta es la proyección de la estatura de Rubén. Entonces, su proyección es de 4 metros. ¿Cuánto mide la altura del edificio? Me pide esta altura, porque aquí he representado al edificio. Allá, nos dan como dato que desde el punto final de la proyección de Rubén hacia el pie de inicio del edificio mide 60 metros. Como ya voy 4, aquí me estaría faltando 54, si no me equivoco. 56, ¿no? 56. Bueno, podemos aplicar de una vez segmentos semejanza. ¿Por qué? Porque este ángulo es el mismo para el pequeño que para el grande. Y este ángulo beta, puesto que Rubén es paralelo al edificio, es este beta con el de acá correspondientes y tienen la misma medida. Entonces, el triángulo 1, que es el pequeñito, con el triángulo grande son semejantes porque tienen dos elementos en común. Alfa con beta en el pequeño y en el grande también alfa con beta. Entonces, hay semejanza. Acto seguido, completamos los ángulos, ya está, 90, alfa y beta. Siguiente paso, ubicar los valores. Tengo 1.8 frente a alfa. Entonces, colocamos alfa, que lo voy a relacionar con qué ángulo. Ya, recuerden que estos se terminan dividiendo. Lo relacionamos con 4 que está frente a beta, entonces con beta. Veamos, en el pequeñito, voy a trabajar en el pequeño. Alfa con beta. Frente a alfa, 1.8. Y en el grande, frente a beta está, perdón, el pequeño frente a beta está 4. Ahora trabajaré con el grande. Primero, lo que se le opone a alfa.
Y este es h, que es lo que me piden calcular. Luego, lo que se le opone a beta. Y esto es todo, que sería 56 más 4, que ya me lo daban como 60. Este 0 hace que la coma se corra hacia la derecha y sería 18 por 6. ¿Sí? Puedo sacar mitad y esto me da 3, esto me da 2. Entonces, la mitad de 1,8 sería 0,9, sacando mitad con el 2. Y me queda 3 por 0,9 es 2,7. Ya, es que ya no iba la coma porque como eliminé el 0, ¿no? Había eliminado el 0, me queda 27. Por lo tanto, la altura es 27 metros. 3. En un triángulo ABC, yo ya lo dibujé aquí, se traza la cebiana interior AD. Entonces trazamos AD. De modo que la medida del ángulo BAC, este es el vértice, la letra C, BCA, aquí está, este ángulo alfa, mide lo mismo que BAD. A es el vértice, BAD, acá está, así que mide lo mismo, medirá alfa. BD mide 3 y DC mide 9. Calcular la longitud de AB. Bueno, esto hay la propiedad que hemos estudiado, ¿no? Anteriormente. Habíamos visto una propiedad, ¿sí? ¿O no? Vamos a verlo. Acá está. Acá está. Si tengo este tipo de figuras, este tipo de triángulos en el que dos ángulos se repiten, bueno, un ángulo se repite tanto en el triángulo pequeño interior como en el triángulo grande, que es el que contiene el pequeño, el valor x, que es la longitud, se eleva al cuadrado y este es igual al producto de las longitudes de las proyecciones, de la proyección n y la longitud total m. Eso es lo que vamos a aplicar acá. Sí, acá tenemos alfa, entonces x al cuadrado vendría a ser igual a el total, que sería 9 más 3, que es 12, por la proyección de x, que es 3. Por lo tanto, x mediría 6. 4. ¿A qué distancia del punto Q? Y el punto Q está aquí, mírenlo, ahí está el punto Q. ¿A qué distancia de ese punto debe golpear la bola blanca? Y aquí está la bola blanca. ¿A qué distancia de este puntito? O sea, más o menos por aquí. Esta es la distancia roja que me piden. Esto. Y esta bola blanca va a golpear en un punto que, ¿a qué distancia es lo que me está pidiendo, me están preguntando, ¿no? ¿A qué distancia del punto Q debe golpear la bola blanca? A la banda, ya, a esta banda, o sea, el borde de la mesa, para que al rebotar, ya, aquí rebota, haga contacto con la bola negra. Allá, esta bola blanca viene aquí, choca y rebota, y choca con la bola negra. Esta distancia desde el punto Q hasta este punto de impacto es lo que me piden calcular. Y le vamos a poner un valor X. ¿Está bien? Entonces aquí le ponemos X. Yo ya me adelanté con el gráfico, lo saqué aparte, puse los valores. Bien, se supone que la mesa tiene ángulos de 90 grados, ¿no? Entonces, ese también es 90 grados. ¿Sí? Ahí está. Entonces lo voy a, creo que escribir con un poco más derechos para que se vea estéticamente mejor. 90. Ahí está. Listo. Ni tan perfecto me quedó. Ya. Ahí está. Muy bien. 90. Listo. Como esto es X, esta parte será 90 menos X. ¿Habrá alguna semejanza? Por supuesto. Si el primer paso es completar ángulos. A este le coloco beta. Beta con tita es 90. En el otro triángulo, en el de la derecha, beta con tita es 90. De hecho, no necesitaba ese beta porque ya sé que son semejantes el triángulo 1 con el triángulo 2. Son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen tres ángulos iguales. Beta, tita y 90. Entonces son semejantes. Lo que ahora tengo que hacer es ubicar los valores numéricos o las variables o las letras y ver qué ángulos se les están oponiendo. Yo veo que son beta y tita. Entonces con esos dos valores voy a trabajar. Voy a trabajar con lo que se le opone a beta y con lo que se le opone a tita. ¿Sí?
Los valores que se opongan a estos ángulos se dividen y esos cocientes se igualan, porque son para ambos triángulos. En el primero, frente a beta, X. Frente a tita, 20. En el segundo, ¿no? En el triángulo 2, frente a beta, 90 menos X. Frente a tita, 40. Aquí puedo sacar 20ava, ¿cierto? Y nos quedaría esto. 2X pasa al otro lado y acá me queda 90 menos X. Ese negativo pasa al otro lado a sumar y me queda 3X igual 90, donde X valdría 30. ¿30 qué cosa? Centímetros. Por lo tanto, debo de... a 30 centímetros es donde va a impactar la pelotita. 5. En el gráfico, CD mide 3, AC mide 5. Me pide calcular X entre Y. Ya, acá está X, acá está Y. Bien. Este ángulo es común para este triángulo como para todo el triángulo enorme. Entonces me conviene trabajar con él. Yo voy a sacar los dos triángulos, ¿sí? El triángulo enorme, para que lo vean, a ver, con negro. Acá está, miren, voy a hacerlo rápido. Aquí está, es el triángulo grande ya. Y voy a sacar el triángulo entre comillas pequeño. Ya, muy bien. Voy a ponerle hasta los vértices. A, B, C. Esto es A, D, C. Le coloco sus medidas. AC mide 5. AD es la que mide X. DC mide 3. Y AC mide 5. Le colocamos la medida de sus ángulos. Tita. Y esto que es beta. Mientras que en el... porque este es el grande, pues. En el pequeño, derecha inferior, esto, en el ángulo A mide tita y el ángulo C mide beta. Bien, entonces, primer paso, completar los ángulos. Este ángulo le voy a poner un valor omega, entonces este ángulo tendría que ser omega. Ya de por sí hay semejanza, ¿no? Ya de por sí, incluso puede haber hasta congruencia, pero por lo pronto semejanza hay. ¿Qué más? Acto seguido, ubico los números y qué ángulos se les están oponiendo. Veo que tengo que trabajar con beta y con omega. Entonces voy a trabajar con beta y omega. Ojo, que estos ángulos, bueno, lo que se le opone a estos ángulos se divide y se iguala, ¿no? Para ambos triángulos. Veamos. Primero trabajo con datos del primer triángulo y luego con datos del segundo. Es decir, aquí van a ir valores para el primero y acá valores para el segundo triángulo. Beta en el primero se le opone Y. Beta en el segundo, X. Omega para el primero y para el segundo. Omega al primero, uy, no tengo nada. Entonces no me convenía trabajar con omega. Me convenía trabajar en todo caso con tita, porque ahí sí tengo el valor 3 y acá tita tengo el valor 5, ¿no? Muy bien. Entonces, no me convenía trabajar con omega, sino con tita. Muy bien. Y decimos, frente a tita, 5. Frente al otro tita, 3. Entonces, vamos a despejar. ¿Sí? Despejamos y decimos, yo necesito X, la Y la paso a dividir, el 3 pasa arriba, el 5 se mantiene tal cual estaba. La respuesta sería 5 tercios. ¿Cuál es la alternativa? Alternativa C. 6. Dos columnas de 3 metros y 6 metros están unidas por cables de acero. Entonces, estas son las columnas y recordemos que las columnas siempre son perpendiculares al piso. Hay que asumir eso. Calcule la distancia del suelo. Calcule a qué distancia del suelo se encuentra la intersección de los cables. O sea, me pide esta distancia. Bueno, hay una propiedad, yo voy a ver aquí un poquito, que cuando tenemos dos líneas perpendiculares, ¿no?
¿sí? Dos líneas perpendiculares, a una en común. Y trazamos ¿no? Unimos los extremos, podemos calcular esta altura h. Esa altura tiene una longitud equivalente a la división del producto, ¿no? de los lados de longitudes A y B y dividido entre la suma. Bien, ya me dice que las columnas miden 3 y 6 metros. Entonces, esta va a medir 3 metros, esta medirá 6 metros. Me pide esta altura h. Entonces, simplemente por fórmula, si aplicamos, h vendría a ser igual al producto de 3 por 6 dividido entre la suma. Por lo tanto, la altura de la intersección de los cables es de 2 metros. ¿Sí? Porque 3 por 6 es 18. Ah, no, no es de 2 metros. Me queda 18 entre 12. ¿Sí? 3 por 6 es 18, efectivamente, entre 12. Uy, disculpen, estoy mal. Esto es 6. Creo que automáticamente mi mente lo sumó. Ahora sí. ¿Sí? 3 por 6 y 3 más 6. Y esto nos daría un valor 2. Me compliqué con el que iba a ser más fácil. 7. Sean AB y CD dos postes de alturas 2.5 metros y 2 metros respectivamente. Desde el punto A observamos dice, desde el punto A observamos el punto C a través de un charco de agua. Ya, yo he trazado, ya lo había leído aquí, este es un charco de agua, ¿no? Ojo, es como que si pusieras un espejo en la parte de abajo, ¿no? Porque el charco funcionaría como un espejito, un charco de agua, ahí está, ese es mi agua, y se proyecta, ¿no? La imagen. Entonces, él logra ver el punto C, lo logra ver aquí, ¿no? Como un espejito. Este es el que está mirando. Logra ver C a C en este puntito de acá, ¿no? A través del charco de agua. Si las bases de ambos postes son B y D, ¿no? Ya me dice que B y D es, porque puede que A esté abajo, ¿no? Ya nos está diciendo que B está abajo y D está abajo porque son las bases. BD mide 9 metros. Calcule la distancia de B hacia dicho charco. Bueno, voy a borrar el charquito, ¿ya? Aquí vamos a ponerle un punto Q. Lo ponemos con azul también. Este es el donde está el charco. Desde B hasta D es 9. A mí me pide desde B hasta Q. Por lo tanto, QD sería 9 menos X, porque todo era 9. Cuando tengamos este tipo de problemas, debemos de recordar que cuando observamos objetos a través de una transparencia o un reflectante, el ángulo que se forma entre entre la línea de proyección y el nivel, que sería el piso, va a ser el mismo que con el otro, que con el rebote. Así que estos ángulos miden lo mismo, ¿ya? Como ya sabemos que es alfa, alfa, arriba le ponemos un valor beta y se resuelve el problema. Creo que lo difícil es saber esta teoría, ¿no? Que van a medir lo mismo. Acá arriba sería beta. Ya. Porque de ahí está fácil, pues. Tres ángulos iguales en los dos triángulos, entonces hay mínimo semejanza. Puede ser congruencia, pero mínimo semejanza hay. Bueno, yo he hecho el gráfico de manera que no parece congruencia, ¿no? Pero por lo menos semejanza va a haber. Siguiente, tenemos que ubicar las letras o los valores y ver qué ángulos tenemos enfrente. Entonces voy a trabajar con alfa y con beta. Ya, eso es lo que me conviene trabajar. Ubicamos aquí alfa con beta. Vamos a ir los valores que se les oponen. A ver cómo nos va. Alfa y beta. Empezamos. Triángulo 1, triángulo 2. Primero alfa y beta en el triángulo 1. ¿Qué se le opone a alfa? 2.5 y a beta x en el triángulo 1. 2.5 se le pone alfa y a beta x. En el triángulo 2, a alfa se le pone 2 y a beta 9 menos x. A alfa se le pone 2 y a beta 9 menos x. Bien, pasamos a multiplicar, ¿sí?
2.5 por 9 sería 9 por 5, 45, 9 por 2, 18, más 4, 22. 22.5, y no sé por qué escribo otros números. 22.5 menos 2.5 veces x, este 2 pasa a multiplicar y nos queda 2x. Bueno, ahora nos está quedando el 2, este es 2.5, pasa al otro lado a sumar, con lo cual tendríamos 4.5x es igual a 22.5. Ese 4.5 pasa a dividir y me da 5, ¿no? Porque 5 por 5 es 25, 5 por 4 es 20, más 2 que va, sí, sale 5. En el triángulo ABC, I es el incentro. Recuerden que el incentro es el punto notable por el que se intersectan las bisectrices interiores. Entonces, este ángulo mide lo mismo que el de acá y sucede lo mismo con el ángulo superior, ¿no? Incluso si uno I con C también va a medir lo mismo. E es el excentro. Como E es el excentro, recordemos que el excentro une dos bisectrices exteriores con una interior. O sea, si yo continúo prolongando esto, E va a unir las bisectrices exteriores. AB mide 6. AC mide 4. AI mide 2. ¿Ya? E es excentro. Este ángulo, por fórmula, sabemos que es la mitad del ángulo opuesto, ¿no? Mitad de 2 beta, porque es el excentro, ¿no? Entonces va a medir beta. Lo voy a poner con negro, con rojo. Y ya observo aquí, ¿no? Triángulos donde puedo aplicar semejanza porque hay dos ángulos iguales. Pero ¿qué nos dicen? AY y E. Me pide calcular desde I hasta E. Si AC es 4, AI es 2, AB es 6. Ya, muy bien. Voy a sacar los triángulos. Y como ya los habíamos identificado, estos dos triángulos, acá están sus vértices, son semejantes porque tienen dos ángulos iguales. El primer paso es completar ángulos. Si a este yo le pongo valor tita, obviamente acá también tiene que ser tita porque alfa más beta, lo que le falta es tita, ¿no? Para completar 180. Bien, ahora voy a colocar sus valores, sus longitudes. Esto es 2. AI es lo que me pide. IE, perdón, es lo que me pide. Y a ese le vamos a poner un valor X. Entonces, quiere decir que desde A hasta E es 2 más X, ¿no? Entonces, 2 más X es lo que necesito. AC mide 4. Como ya sé que son semejantes, acto seguido tengo que ubicar los valores numéricos y qué ángulos se les están oponiendo. Entonces, beta con tita son los ángulos con los cuales voy a trabajar. ¿Sí? Entonces, ubicamos beta y tita. Con estos dos ángulos son los con los que yo voy a trabajar. Recuerden que hay que dividir los valores que se les están oponiendo. Veamos. Esto de estos ángulos yo voy a ubicar en cada triángulo qué valores se les oponen. De manera que aquí voy a colocar valores del primer triángulo y acá valores del segundo triángulo. Frente a beta, para el primer triángulo tengo 2, frente a tita tengo 6. En el segundo triángulo, frente a beta tengo 4 y frente a tita tengo 2 más x. Esto saco mitad, me queda un tercio. El 2 más x pasa al otro lado a multiplicar. El 2 pasa a restar y x me diría 10. Bien. Ejercicio 9. Según el gráfico, ABCD es un paralelogramo. Quiere decir que estos lados son paralelos y estos también, porque en los paralelos tenemos dos pares de lados paralelos. En los paralelogramos tenemos dos pares de lados paralelos. Bien. ¿Qué más?
Cuando tenemos este tipo de expresiones, ya les dije que lo que tiene que hacer es multiplicar por K. Por ejemplo, AM lo igualan con 4K. Ubicamos, AM es 4K. Mientras que 3 lo igualas con el siguiente, ¿no? Que sería MB. MB es 3K. Y ya hemos dicho que los lados paralelos, ¿no? Opuestos son de igual medida en los paralelogramos. A nosotros nos están pidiendo calcular AQ entre QC. A ver, a AQ le ponemos un valor X. ¿Dónde está AQ? Aquí está. A QC le ponemos un valor Y. Muy bien. Me adelanté un poquito y porque me hizo recordar a esta propiedad que ya hemos estudiado, ¿no? Si son líneas paralelas L1 y L2, este segmento, cuando se divide entre B, nos va a dar esto, ¿no? El cociente entre los subsegmentos en los que queda dividido la línea secante, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que me piden, ¿no? Me pide esto, pues, X entre Y. Entonces, si aplicamos, ojo, escúchame, vamos a aplicarlo aquí, mira, concéntrate. Este pedazo es paralelo a este. Y lo que tenemos que hacer es dividir este segmento entre esta longitud. ¿Sí? Si aplicas, si ves la fórmula. Entonces ya simplemente es 4K, ¿sí? 4K entre el total que es 7K y lo igualamos, ¿no? El pequeño es 4, el grande es 7, acá el pequeño es el verde, dividido entre el grande. Entonces X entre Y sería 4 entre 7. Según el gráfico, DEFG es un cuadrado. El cuadrado tiene lados iguales, ¿no? El lado mide 3. Entonces, esta parte también es 3. Y lo mismo va a ocurrir con cada partecita, ¿no? Acá arriba es 3. Esto es 3. BH mide 2. A la altura es 2. Calcular AC. Ya. Mira, voy a sacar el triángulo. Voy a sacar el triángulo grande y qué es lo que está pasando. Aquí directamente por segmentos proporcionales lo podríamos resolver. No se necesita más. Y de una vez voy a trazar toda la altura. Aquí tenemos este punto, ¿ya? Mira que yo estoy proyectando esta alturita hasta acá, ¿ya? Y le vamos a poner un punto H y ya está. Bueno, no sé, un punto T, ¿no? Aquí está T. ¿Ya? Para que te ubiques. Esto es A, esto es B, esto es C, D, G, H. Muy bien. La altura total, ¿ya? Esta alturita total, yo ya la conozco, ¿sí? Es 5, ¿sí? Esta base total es lo que me pide calcular, AC. Pero yo tengo cuánto mide DG. Esta parte yo la conozco y mide 3. Entonces lo voy a descomponer en dos triangulitos, como que la hacemos más larga para no despedirnos. Lo voy a descomponer en dos triángulos, mira. El triángulo superior pequeño con el triángulo grande, ¿sí? En el triángulo superior pequeño, ya tengo esto. Tengo BH, sí, tengo BH, porque esto es 2, ¿cierto? Ahí, ahorita lo completo, ahorita lo completamos. Ya, discúlpeme, es que eso me toma tiempo. Ahí está. Mira, concéntrate en los vértices D, B, G. Aquí tenemos H, esto es 2, y toda la base, toda esa base roja es 3. ¿Ya? Mientras que en el triángulo grande, la base roja es lo que me piden calcular. Pero además, ya estamos en el grande. Estamos en el grande. A, B, C. La altura es 5. Acá está T. 5. Aquí está T. Y ya está. ¿Sí o no? Básico, ¿no? 2 entre 3 igual a 5 entre X, que es lo que me pide calcular. 2 entre 3 igual 5 entre X.
el x pasa a multiplicar, 15 entre 2 es 7,5, alternativa D. Pero, ¿cómo podríamos haberlo resuelto? Ahora, ¿por qué sale 5? No, no te olvides, esto es 2 más este 3, ¿no? Que se proyecta aquí, sale 5. Chicos, pero aquí simplemente por proporcionalidad, ¿no? Porque DG y AC son paralelas y les he trazado una secante. Por eso es que puedo aplicar segmentos proporcionales, ¿no? Y ya está resuelto. Bueno, simplemente me queda despedirme y pedirte que nos ayudes a ubicar a estos alumnos de primero y segundo grado de educación secundaria solo de colegios públicos para un reforzamiento gratuito, pero solamente para aquellos que han ocupado cualquiera de los 3 primeros puestos, deben enviar a este número de WhatsApp la fotografía de su diploma. ¿Sí? No se olviden, son clases gratuitas en vivo vía Zoom y cualquiera de ustedes puede seguir estas clases a través de nuestro grupo y página de Facebook. Finalmente, nunca te canses de aprender y todo lo que aprendes, compártelo para que el conocimiento se haga más grande, llegue a más personas. Y si tienes que ser maestro en algo, es ser maestro en aprender antes de ser maestro en enseñar.